Capítulo 136. 13 de mayo de 1942. Edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres, Reino Unido. Bienvenido a Londres, ministro Molotov. El ministro de Asuntos Exteriores, Anton Eden, fue el primero en extender su mano a Molotov, jefe de la delegación soviética, para estrecharle la mano cuando entró en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Trabajaste muy duro para llegar hasta aquí. No, jeje. Fue muy cómodo poder viajar tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. No fueron otros que Estados Unidos y Gran Bretaña los que dieron color al rostro de Stalin, a quien el problema alemán le incomodaba. Después de recibir información de que los recientes movimientos de la Unión Soviética eran inusuales, Gran Bretaña inmediatamente intentó contactar a la Unión Soviética. Quiero encontrarme con él y hablar. La Unión Soviética respondió de inmediato al contacto de Gran Bretaña. Stalin, que recibió un mensaje de alto secreto del gobierno británico, envió Molotov a Inglaterra sin demora. A medida que se acerca la guerra con Alemania, ¿no sería beneficioso para la guerra si pudiéramos incluir a Gran Bretaña en nuestra alianza? Por cierto, primer ministro Churchill. Su excelencia el primer ministro viajó hoy a Liverpool para animar a los trabajadores de las fábricas de municiones. Es así. Es una vergüenza. Molotov no lo demostró ante la respuesta de Eden, pero se sintió disgustado por dentro. ¿Qué clase de situación es esta, que la persona que sugirió reunirse primero no está realmente aquí? Pensé que tal vez Churchill, que era conocido por ser un anticomunista acérrimo, estaba intentando deliberadamente tomar la iniciativa en las negociaciones. Esto fue enteramente posible para Churchill, quien era bueno transmitiendo con calma sus errores a los demás y regañándolos y calumniándolos como si hubieran cometido un crimen mortal. En cambio, el primer ministro me confió todos los derechos para negociar con su país. Eden añadió, tal vez intuyendo lo que Molotov estaba pensando. Aunque Churchill no estaba presente, Eden tenía la autoridad para llegar a un acuerdo con Molotov en nombre de Churchill. Esta fue una decisión tomada por Churchill para evitar repetir los errores cometidos por el gabinete de Chamberlain durante la reunión con Francia hace 4 años, y también fue una prueba de cuánta confianza tenía Churchill en Eden. Las conversaciones comenzaron de inmediato. Se tomó la decisión de que tanto Gran Bretaña como la Unión Soviética estaban preocupadas por el gran problema de Alemania, por lo que no podían permitirse el lujo de demorarse ni un segundo. Por favor, responda con sinceridad. ¿De verdad va a ir a la guerra con Alemania? Molotov dudó un momento antes de responder a la pregunta de Eden, pero pensó que, cualquiera que fuera la respuesta que diera, Churchill, que era anti-alemán, no le diría todo lo que había dicho en la reunión con Alemania. Molotov asintió en silencio. ¿Cuándo es el momento? ¿Debería siquiera contarte esto? Pensó Molotov nuevamente. Como la Unión Soviética ya había informado a Gran Bretaña de que planeaba atacar a Alemania, me pregunté si tenía sentido ocultar otras cosas. El camarada secretario general planea atacar a Alemania antes de junio. Antes de junio, así que quedan unas 2 semanas. Bueno, eso es más o menos lo que queda. Entonces, ¿qué planea hacer Gran Bretaña? Esta vez, Etan dudó en responder. Molotov tuvo la impresión de que Eden estaba demorando deliberadamente su respuesta. El Imperio Británico planea atacar la retaguardia de Alemania si su país entra en estado de guerra con Alemania. Ante las palabras de Eden, el rostro de Molotov se puso rojo brillante sin darse cuenta. ¿Es eso cierto, ministro? Molotov, que solo pensaba en suministros y apoyo técnico, no pudo ocultar su alegría cuando Eden mencionó unirse a la guerra. Hubo muchas ocasiones en las que tuvo problemas para dormir debido a la carga de tener que lidiar solo con Alemania y la Unión Soviética, cuando aparecían refuerzos inesperados. También fue inesperado que el refuerzo fuera Inglaterra, donde el anticomunista Churchill era primer ministro. El primer ministro está convencido de que la Alemania de Hitler traerá mayores desastres a Europa y al mundo. ¿No deberían los dos países unir sus fuerzas para derrotar a Alemania? Tienes razón, pero ¿acaso el pueblo británico aceptaría realmente una guerra con Alemania? ¿No son diferentes la Unión Soviética y Gran Bretaña? Molotov estaba realmente contento con la participación de Gran Bretaña en la guerra, pero al mismo tiempo tenía dudas sobre si era realmente posible. En la Unión Soviética, donde la palabra de Stalin es ley, las opiniones de la gente no son importantes. Pero Gran Bretaña no es un país democrático.
Si se desatara una guerra con Alemania sin una razón válida, el pueblo británico no permanecería en silencio. Especialmente ahora que estamos en guerra con Japón, Molotov se preguntaba cómo intervendría Churchill en la Gran Guerra Alemana. Así es. Sin embargo, debido al incidente de Plymouth, nuestro pueblo ya ha comenzado a desconfiar de Alemania. No todos los ciudadanos estarán de acuerdo con la guerra contra Alemania, pero mientras el pueblo reconozca que Alemania amenaza la paz en Gran Bretaña, no habrá ninguna dificultad en participar en la guerra. Está bien. Pero señor ministro, tengo una pregunta. ¿Qué es? El incidente de Plymouth. ¿Alemania estuvo realmente implicada? Molotov esperaba que Eden dijera la verdad, pero, contrariamente a sus expectativas, Eden se puso del lado de él. Por supuesto. ¿Será posible que lo hayamos manipulado? Aunque estaban en condiciones de cooperar entre sí en relación con un enemigo común llamado Alemania, no estaban en condiciones de compartir siquiera los secretos de su país. Así ha sido y así será siempre. Ante la firme respuesta de Eden, Molotov se limitó a relamirse los labios y se retiró. Sin embargo, incluso para un hombre que siguió el ejemplo en el ámbito político, hubo muchos aspectos cuestionables del incidente de Plymouth. ¿Qué tiene de lamentable Alemania, que está en desacuerdo con la Unión Soviética, que molesta de Gran Bretaña, que todavía está dormida? ¿Qué se puede ganar metiéndose con Inglaterra sin ningún motivo? Muy bien. Entonces, primero discutamos cómo podemos ayudarnos mutuamente. 16 de mayo de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, de la Unión Soviética de Gran Bretaña. No puedo quitarme la sensación de que el mundo entero tiene en la mira solo a Alemania. Si realmente existe un Dios, me gustaría rogarle que dejara de hacerlo. De verdad. Aún así, no todo han sido malas noticias todos los días estos últimos días, aunque hubo más malas noticias. Ya se ha completado un prototipo del Me-264 y han comenzado las pruebas, y también ha comenzado la producción en masa y el despliegue del Do-335 desarrollado por Dornier. También se ha decidido la producción en masa final de artillería de cohetes de 60 milímetros y de bombas aéreas antitanque Tannenwaffen, Pine-Kone, para ser utilizadas por aviones de ataque terrestre como HS-123, Ju-87 y Me-410. El Tiger II y el Hawk Panther, desarrollados por Guderian, ya han entrado en producción de prototipos. La velocidad fue increíblemente rápida, quizás porque el sistema de producción se había optimizado de antemano sin ninguna variación. El portaaviones de clase Joffre, que Francia se había comprometido a entregar a la Kriegsmarine, también fue terminado y entregado oficialmente a la Kriegsmarine. El nuevo portaaviones se llama Weser. Este es el nombre que recibió el portaaviones que la Alemania nazi quería construir. Al igual que el Graf Zeppelin, este no se completó hasta el final de la guerra y fue entregado a la Unión Soviética como compensación después de la guerra, donde encontró su fin al hundirse. Como resultado, el número de portaaviones propiedad de la Armada alemana aumentó a 2. En comparación con Estados Unidos, que construyó portaaviones cada mes, la cifra es muy baja, pero comparado con el historial de no poder lanzar un solo portaaviones desde el principio de la guerra hasta el final de la misma, es mucho mejor. También se dice que Europa estará terminada la próxima primavera. Además, resulta un tanto ambiguo llamarlo una buena noticia, pero personas que dicen ayudar a Alemania han pedido reunirse conmigo. Uno de ellos era un hombre llamado Konstantin Rozaevsky, jefe del Partido Fascista Ruso. Cuando escuché de Krause que quería conocerme, no pude evitar sorprenderme. Según la historia, el Partido Fascista Ruso de Rozaevsky debería estar ahora en Manchukuo. ¿Qué clase de situación es esta, que un hombre que debería estar en Manchuria aparece en Alemania? Es necesario encontrarse con alguien así. Dice ser el líder del partido fascista ruso, pero se sabe que tiene cientos de seguidores y reside en una posada. Según Krause, Rozaevsky se alojaba en una posada perteneciente a un ruso blanco que vivía en Berlín. Krause cuestionó seriamente si había alguna razón para que yo, como Führer alemán, me reuniera con el líder de un partido político débil que vivía en una posada y se mantenía con donaciones de sus partidarios. Decir que no hay necesidad de reunirse no significa que no hay necesidad de no reunirse. La Unión Soviética en particular es inusual y no hay razón para no reunirse con rusos que son hostiles a la Unión Soviética. Traedlo.
Rozaevsky, un joven de 35 años, era casi 20 años mayor que yo, pero parecía de mi edad debido a la barba que cubría su cara inferior. Llevaba el uniforme negro del Partido Fascista Ruso, imitando las camisas negras italianas, y el estado del mismo se podía adivinar por el hecho de que estaba roto y con rasgaduras en algunos lugares. También se dice que el líder del partido, Rozaevsky, vivía en una posada dirigida por un ruso blanco, por lo que era obvio cómo sería la vida de sus partidarios. Es un verdadero honor conocer al señor presidente. Estoy encantado de conocerte también. Cuando le tendí la mano, Rozaevsky tembló. Sí, señor Rozaevsky. ¿Cómo llegó desde Manchuria a Alemania? Cuando el intérprete tradujo lo que dije al ruso y se lo contó, Rozaevsky se emocionó y comenzó a decir algo. Incluso mientras el intérprete hablaba, Rozaevsky no mostraba señales de detenerse. Originalmente, el Partido Fascista Ruso de Rozaevsky mantenía buenas relaciones con Japón, que gobernaba Manchukuo. Sin embargo, a medida que las relaciones entre Japón y Alemania empeoraron, la actitud de Japón hacia el Partido Fascista Ruso que sucedió a Alemania cambió gradualmente. Japón expulsó a los diplomáticos alemanes y al mismo tiempo declaró ilegal el Partido Fascista Ruso activo en Manchukuo y lo disolvió. A partir de aquí, el Partido Fascista Ruso se dividió en tres facciones. Hay facciones pro-japonesas que quieren seguir las instrucciones de Japón por el momento, ya que Japón no las dejará solas para luchar contra la Unión Soviética comunista. Facciones proamericanas que quieren emigrar a los Estados Unidos, donde viven muchos rusos blancos, y facciones proamericanas que quieren ir a Alemania, un país fundamentalmente fascista, para recibir apoyo de Alemania. Por Dolpa. Anastasi Bonsavsky, que había vivido en Estados Unidos y se mudó a Manchuria, y Vladimir Kislitsyn, un general del ejército blanco, regresaron a Estados Unidos, y Rozaevsky, que era pro-alemán, planeó llevar a sus partidarios a Alemania. El plan de Rozaevsky era ir a Alemania vía Filipinas, Singapur, India, Egipto. Sin embargo, mientras el grupo de Rozaevsky llegó a Filipinas y esperaba un barco para ir a Singapur, las cosas empezaron a ir mal cuando Japón atacó Pearl Harbor. Rozaevsky cambió sus planes y partió primero hacia Australia. Los rusos anticomunistas que lograron llegar a Australia en un barco de transporte que transportaba refugiados que salían de Filipinas abordaron otro barco y se dirigieron a Estados Unidos. El plan de Rozaevsky era ir a Alemania en barco vía Estados Unidos, pero las cosas cambiaron cuando el gobierno estadounidense los detuvo. Estados Unidos prestó atención al hecho de que estos miembros del Partido Fascista Ruso provenían de Manchuria, un estado títere de Japón. Japón es un enemigo de Estados Unidos, así que quién sabe qué podrían hacer en Estados Unidos aquellos que vinieron del estado títere de Japón y alguna vez fueron apoyados por Japón. Por esta razón, Rozaevsky estuvo detenido en Estados Unidos continental durante unos 3 meses y finalmente fue liberado con la ayuda de los rusos blancos que vivían en Estados Unidos. Sin embargo, cuando el gobierno de Estados Unidos descubrió que su destino era Alemania, les prohibió abordar barcos con destino a Europa. Los miembros del partido fascista no tuvieron más remedio que dirigirse a México, que limita con Estados Unidos, y llegaron a Europa tomando un barco desde México hasta España. Apenas llegaron a Alemania, pero gastaron casi todo el dinero que tenían en el camino, por lo que prácticamente no tenían dinero. El propio Rozaevsky trabajó como consultor legal para ganarse la vida, la profesión original de Rozaevsky era abogado, y sus partidarios trabajaron duro para cubrir sus propios gastos y los gastos del partido. No es una especie de Robinson Crusoe. Ahora que lo miro, la apariencia de Rozaevsky me recuerda de alguna manera a Robinson Crusoe. Trabajaste muy duro. De todos modos, ¿por qué querías conocerme? Esto es para pedirle al señor presidente que apoye al Partido Fascista Ruso. Rozaevsky me dijo que si Alemania lo apoyaba a él y al Partido Fascista Ruso, ayudaría a Alemania de ganar la guerra si estallaba entre Alemania y la Unión Soviética. Mientras el ejército alemán lucha contra los bolcheviques, yo y el Partido Fascista Ruso incitaremos al pueblo ruso a rebelarse contra los bolcheviques. Si eso sucede, los bolcheviques serán asediados y se suicidarán, y Alemania podrá ganar la guerra. ¿Y ahora qué? Por supuesto, ¿no significaría eso establecer un estado fascista en Rusia? Rusia, que abandonó el comunismo y abrazó el anticomunismo y el fascismo, sin duda se convertirá en el aliado más fuerte de Alemania. Piénsenlo. La imagen de la bandera de aquel creuz ondeando desde Bretaña a través de los Urales hasta Vladivostok.
Si Alemania, con su fuerte poder militar y sus extraordinarias capacidades tecnológicas, une fuerzas con Rusia, un vasto país que se extiende desde el mar Báltico hasta el estrecho de Bering, ningún país del mundo se atreverá a oponérsele. La bandera de Hakenkreuz ondeando en Moscú y Vladivostok. Solo imaginarla hace que mi corazón se ensanche. Excepto que es imposible que eso suceda en la realidad. Si fuera yo hace un año, habría escuchado las palabras de Rozaevsky por un oído y las habría dejado ir por el otro. Quizás le haya dicho algo similar a lo que le dije a Kisling, a este amigo. Sin embargo, ahora que no sabemos cuándo estallará una guerra con la Unión Soviética, no podemos descartar simplemente las palabras de Rozaevsky como si fueran tonterías. Lo sé. El plan de Rozaevsky no es realista. Sin embargo, no se podía negar que el partido fascista ruso de Rozaevsky sería de considerable ayuda a Alemania si estallara la guerra con la Unión Soviética. Incluso si no pudiera acorralar a la Unión Soviética incitando a los rusos a la revuelta, como afirmaba Rozaevsky, pensé que podría ser útil para misiones como interpretación, propaganda, infiltración de retaguardia y perturbación. De hecho, Rozaevsky probablemente me dijo eso también. Seré sincero con mis sentimientos. No creo que su plan se haga realidad. Si los rusos realmente hubieran tenido el coraje de rebelarse, lo habrían hecho hace mucho tiempo. No, Rusia no se habría vuelto comunista antes de eso. Rozaevsky, que escuchó lo que dije, se sintió avergonzado y trató de decir algo, pero levanté la mano para impedirle que hablara. Pero me gusta más tu valentía que tus ideas. Sí, por muy poco realista que sea el plan, los hombres deberían tener ese nivel de distribución. Entonces podrás hacer grandes cosas. El rostro avergonzado de Rozaevsky se iluminó de nuevo. ¿Eso significa, puedo considerar esto como una aceptación de la solicitud que le hice al presidente? Exactamente. Capítulo 137. El Partido Comunista Alemán cedió su sede a Rozaevsky y al Partido Fascista Ruso. También damos algunos gastos de actividades a los miembros del partido para que puedan comer y dormir. Sin embargo, a Rozaevsky se le impusieron algunas condiciones. Es bueno hacer propaganda contra la Unión Soviética. Sin embargo, como todavía no somos oficialmente hostiles a la Unión Soviética, puedes ajustar tu nivel en consecuencia. Y como Alemania se opone oficialmente al racismo, toda propaganda racista, incluida la antisemitista, está estrictamente prohibida. Se sabe que Rozaevsky era tan antisemita como Hitler y que a menudo se peleaba con su colega Bonchatsky por esta cuestión. Bonchatsky estaba tan harto del cruel antisemitismo de Rozaevsky que llevó a los miembros de su partido a abandonar el partido fascista ruso. Pero sorprendentemente Rozaevsky aceptó dócilmente las condiciones que le propuse. Quizás sea porque somos los que tenemos el dinero, o quizás simplemente me está imitando porque su ídolo rechaza el antisemitismo, pero Rozaevsky juró que nunca haría propaganda ni comentarios racistas. Me quedé un poco desconcertado al ver a Rozaevsky jurando no difundir propaganda antisemita sin hacer un solo comentario, pero decidí ignorarlo porque no era algo malo. Cuando el Partido Fascista Ruso inició sus actividades en Alemania, los rusos blancos que vivían dispersos por toda Alemania acudieron como una nube. También se unieron al Partido Fascista Ruso Sergei Taboritsky, un representante del fascismo anticomunista ruso establecido en Alemania y también miembro del partido nazi, el amigo de Taboritsky Piotr Shabelsky-Bork, y Víctor Larionov, también una figura pro-nazi. Además de Rozaevsky, vinieron a visitarme otros dignatarios extranjeros. Subhas Chandra Bose. Un hombre que se alió con las potencias del eje para lograr la independencia de la India. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Bose intentó lograr la independencia de la India aprovechando el poder de Alemania, que estaba en guerra con Gran Bretaña, pero esto terminó siendo imposible porque Gran Bretaña pronto fortaleció su relación con Alemania. Sin embargo, cuando Churchill llegó al poder y las relaciones anglo-alemanas empeoraron, reanudó sus actividades. Bose me pidió que reconociera y apoyara al gobierno provisional de la India Libre que había organizado como gobierno formal. De ese modo, si Alemania volviera a entrar en estado de guerra con Gran Bretaña, las tropas del gobierno provisional indio dirigido por él se infiltrarían en la India y librarían una guerra de guerrillas para desbaratar la retaguardia británica. Churchill, un imperialista viejo y codicioso, pretende ir a la guerra con Alemania. Si el presidente da permiso, emprenderé una lucha armada contra los británicos junto con mis camaradas. El pueblo de la India que anhela la libertad también se unirá a nosotros.
Prometí todo mi apoyo al jefe, quien expresó con voz segura su deseo de independencia de la India. Dado que se estaba considerando una guerra con Gran Bretaña y la Unión Soviética, el gobierno provisional de Bose para la India libre sería una gran fuente de preocupación para Gran Bretaña. Si se infiltran en la India y se involucran en una guerra de guerrillas, Gran Bretaña no tendrá más opción que mantener al menos una división más en la India para garantizar la estabilidad en ese país. Aún así, he oído que el ejército británico, especialmente el ejército británico, aún no se ha recuperado totalmente de los daños sufridos en Dunkerque. Dado que tienen que lidiar con el ejército japonés que viene de Birmania, no tendrán más opción que mantener el status quo por el momento. De esta manera, se establecieron oficialmente el Gobierno Provisional de la India Libre y el Cuerpo de la India Libre, una unidad militar bajo el Gobierno Provisional. Como resultado del reclutamiento de soldados coloniales indios que fueron capturados por la Wehrmacht durante el Blitzkrieg occidental y que permanecieron en Alemania después de la guerra, así como de trabajadores y estudiantes indios que vivían en Alemania, se reunió un número sorprendentemente grande de personas. 2.600. Aunque el número es demasiado insuficiente para ser llamado una división, y mucho menos un cuerpo, el Ejército de Liberación de Corea del Gobierno Provisional de la República de Corea contaba con unos 350 hombres, y su misión principal no era actuar como infantería general, sino infiltrarse en la India y participar en la guerra de guerrillas, es decir, 2000. La cifra de 600 no era en absoluto pequeña. Cuando estalló la guerra con Gran Bretaña, los soldados de la Legión India Libre debían tomar aviones de transporte hacia el oeste de la India, en la frontera con Irán y Baluchistán, hoy el sur de Pakistán, para participar en la guerra de guerrillas. Se les confió el entrenamiento en la unidad aerotransportada de la Fuerza Aérea. Dado que era prácticamente imposible que las 2.600 personas llegaran a Baluchistán en avión, también se estudió un método para viajar a la India por tierra. El plan propuesto por la Fuerza de Defensa Nacional era que el primer grupo descendiera sobre Baluchistán en aviones de transporte y luego, aprovechando el caos en la India, el segundo grupo se infiltraría en la India a través de Turquía e Irán. En caso de que la seguridad fronteriza fuera estricta, también se consideró el tránsito a través de Afganistán. El saludo final es de Frank Ryan, activista independentista irlandés y actual miembro del IRA. Ryan tenía una historia única en muchos sentidos. Luchó contra el ejército británico en el frente por la independencia irlandesa y logró la independencia que anhelaba, pero fue arrestado y encarcelado por luchar contra sus antiguos camaradas debido a la cuestión de Irlanda del Norte. Tras salir de prisión en marzo de 1932, se reincorporó al IRA y participó en la Guerra Civil Española como miembro del Partido Republicano. Mientras luchaba en el frente, cayó prisionero del ejército italiano enviado a España para ayudar a Franco y fue entregado a los nacionalistas. Fue condenado a muerte por luchar en el bando republicano y encarcelado en la prisión de Burgos. Sin embargo, Schellenberg, que se había percatado de la presencia de Ryan, propuso a Heydrich que lo llevara a Alemania. Heydrich informó de ello a Himmler, recibió la aprobación y solicitó a Franco la liberación de Ryan. Tras su liberación, Ryan llegó a Alemania desde la frontera hispano-francesa en un vehículo preparado por la AFUER. Ahora vivía en un piso en Berlín, enseñaba inglés e irlandés a estudiantes universitarios y se reunía periódicamente con miembros del IRA. No fue solo Alemania la que se indignó con la noticia de la obra del propio Churchill. El IRA se enfureció cuando se enteró de que había sido explotado en la estratagema de Churchill para fomentar una opinión pública antialemana. Pero les faltaba la fuerza para expulsar a Gran Bretaña de Irlanda del Norte. El IRA recurrió a Alemania como forma de resolver su falta de fuerza. El IRA compensa su falta de poder militar tomando prestado el poder de Alemania, y Alemania utiliza al IRA, que odia a Gran Bretaña más que a nadie en el mundo, para atacar la retaguardia de Gran Bretaña. Decidieron unir fuerzas contra Gran Bretaña, que tenía intereses similares. Ryan, que era republicano y luchó del lado de los republicanos españoles, no era tan cercano a las autoridades alemanas. Él, un republicano, y yo, un dictador fascista, estábamos en puntos completamente opuestos, e incluso si no fuera por nuestro enemigo común, Inglaterra, nuestra relación habría estado destinada a ser conflictiva en lugar de unida. Sin embargo, vive del favor de Alemania, y mientras el IRA para el que trabajaba decida unir fuerzas con Alemania, ha expresado su intención de cooperar plenamente.
La conversación con Ryan fue mucho más corta y aburrida, a diferencia de las conversaciones anteriores con Rozaevsky y Bosch. Cuando le pregunté qué quería el IRA de Alemania, Ryan tuvo una respuesta breve. Balas y bombas para matar a los británicos. ¿Eso es todo lo que se necesita? Eso es suficiente para matar a los británicos. Tal vez pensando que la actitud de Ryan podría irritarme, el ejecutivo del IRA presente se adelantó. Le agradeceríamos si pudiera apoyar los costes de formación y actividades para los miembros del IRA en Alemania. Es normal, no te preocupes. Te apoyaré en la medida de mis posibilidades. A diferencia de los sonrientes ejecutivos del IRA, el único cambio de expresión en el rostro de Ryan fue una ligera elevación en las comisuras de su boca. Sin embargo, no se olvidó de inclinar la cabeza y dar gracias. No fue solo el IRA el que ofreció su colaboración. Irlanda, que tenía una relación difícil con el IRA, también intentó ponerse en contacto con nosotros. La razón es que Churchill exigió que todos los puertos, aeródromos y bases militares de Irlanda fueran cedidos gratuitamente al ejército británico para que éste pudiera utilizarlos, afirmando que protegerían a Irlanda de las ambiciones de invasión de Alemania. Naturalmente, el gobierno irlandés rechazó de plano la obvia petición de Churchill. Cuando sus intenciones aparentemente poco sinceras fueron rechazadas, Churchill inmediatamente mostró los dientes. Churchill expresó abiertamente su preocupación por la posibilidad de que Irlanda uniera fuerzas con Alemania para atacar a Gran Bretaña, y expresó su esperanza de que Irlanda no persiguiera ambiciones vanas. Incluso dijo que, si fuera necesario, Irlanda debería ser ocupada por la fuerza y puesta bajo dominio británico temporalmente. Los irlandeses, que ya estaban desbordados de sentimiento antibritánico, se enfurecieron por las amenazas de Churchill, organizaron protestas antibritánicas y atacaron la embajada británica, y el gobierno irlandés eliminó nominal pero explícitamente el estatus del rey británico como jefe de Estado de la legislación irlandesa, eliminando así a Churchill de su cargo. Respondió a la provocación. Naturalmente, la brecha emocional entre los dos países se profundizó y el presidente irlandés, Eamon de Valera, decidió permanecer neutral pero colaborar con Alemania tras bastidores. Irlanda ya había comprado armas a Alemania y había invitado a asesores militares para armar a su propio ejército, pero el poder militar general del ejército irlandés todavía estaba solo a un nivel que podía organizarse en 3 divisiones de infantería británicas. Como era imposible para Irlanda luchar sola contra Gran Bretaña, probablemente juzgaron que unir fuerzas con Alemania y el IRA tendría más probabilidades de ganar. 19 de mayo de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, a medida que se acercaba la fecha prevista para el inicio de la guerra, Stalin se quedaba despierto toda la noche con mayor frecuencia. Stalin, quien fue bien recibido por Lenin por sus excelentes habilidades administrativas antes de convertirse en revolucionario y dictador, nunca abandonó ni siquiera una tarea menor. Fue solo a través de la confirmación y revisión con los propios ojos que se resolvió la verdadera naturaleza. Timoshenko y Zhukov también estaban cumpliendo con sus tareas asignadas. Zhukov corrió por el lugar con sus propios pies, comprobó el movimiento de tropas y materiales y dio instrucciones a sus subordinados. Los oficiales que no cumplían con sus deberes asignados o se quejaban de sus instrucciones eran invariablemente recibidos con duros insultos, puñetazos y patadas por parte de Zhukov. Aunque se evaluaba que no tenía absolutamente ningún defecto en términos de capacidad, Zhukov tenía una personalidad tan ruda y extrema que pocas personas en la Unión Soviética podían igualarlo. Siempre usaba un lenguaje abusivo al tratar con sus subordinados y no dudaba en golpearlos. No importaba cuánto tiempo hubieras pasado con él y lo hubieras conocido bien, si ofendías a Zhukov una vez, tenías que estar preparado para que te rompieran la nariz o te patearan las espinillas. Tuvo la suerte de recibir una paliza, y los oficiales que fueron juzgados por haber contravenido sus órdenes fueron enviados a juicios militares y degradados o completamente aislados de la sociedad. Según el informe de Beria, Zhukov disparó y mató a un teniente que había retrasado el movimiento del regimiento durante 2 días al leer mal el horario del tren. Además, había 5 oficiales que fueron golpeados por él y trasladados al hospital. Beria culpó a Zhukov por su violencia y afirmó que estaba desmoralizando al Ejército Rojo, pero Stalin ignoró el informe de Beria. No es que no pueda confiar en el informe de Beria. Aunque la confianza se había erosionado debido al descubrimiento de espías alemanes, todavía no había llegado al punto en que la gente desconfiara de él.
Esto se debe a que si Zhukov es removido o degradado a un solo puesto en un momento en que la guerra con Alemania está a la vuelta de la esquina, no habrá nadie que lo reemplace. Kulik. Aunque era valiente y digno de confianza, incluso en opinión de Stalin, su capacidad general era inferior a la de Zhukov. La salud de Shaposhnikov se había deteriorado mucho y se encontraba en un estado lamentable, mientras que Voroshilov era fiable, pero incapaz. Budyun era similar a Kulik. Al final, la única persona adecuada era Zhukov, que se encontraba en una situación más desesperada que los demás, ya que su vida y la de sus familiares estaban retenidas como rehenes por Stalin. Por eso Stalin mantuvo a Zhukov en su puesto actual. Junto a Beria estaba el informe de Molotov. Molotov viajó a Inglaterra y se entrevistó con Eden y, tras regresar a la Unión Soviética, también se entrevistó con el embajador estadounidense. Discurso. El embajador de Estados Unidos, William Harrison Stanley, transmitió a Molotov la intención del gobierno de FDR de levantar el bloqueo de la frontera chino-soviética. Traed Molotov. 10 minutos después, Molotov, que parecía nervioso, se presentó ante Stalin. Molotov se sintió aliviado al saber que Stalin no lo había llamado para reprenderlo, sino para hacerle preguntas. ¿Por qué Estados Unidos nos pidió que levantáramos el bloqueo fronterizo? Molotov anotó el motivo en el informe, pero Stalin fingió deliberadamente no leerlo y le hizo preguntas a Molotov. Para burlarse frecuentemente de sus subordinados, a menudo les preguntaba deliberadamente qué estaba escrito en el informe. Si decía lo mismo que estaba escrito en el informe, simplemente lo ignoraba, pero si decía algo diferente, lo reprendía y lo insultaba sin piedad, preguntándole si no podía recordarlo a pesar de haberlo escrito él. Molotov, que ya estaba gravemente afectado por las tácticas de Stalin, estaba casi al borde de la neurosis. Se trata de suministrar suministros a China, que está en guerra con Japón, camarada secretario general. Estados Unidos considera que China, un país importante en la guerra contra Japón, tiene grandes dificultades para abastecerse y que, si esta situación continúa, China puede sucumbir ante Japón. Si China cae, las fuerzas japonesas en China continental serán reubicadas en el sudeste asiático y el Pacífico Sur, lo que obligará a los aliados a hacer grandes sacrificios. Por lo tanto, Estados Unidos debe suministrar suficientes suministros para evitar que China se derrumbe. ¿Te he oído bien? Bueno, si China se rinde ante Japón, tampoco será bueno para nosotros. Pero, ¿no nos diría Estados Unidos que levantáramos el bloqueo fronterizo? Stalin interrumpió a Molotov con una serie de comentarios molestos. Sin embargo, Molotov respondió a la siguiente pregunta de Stalin sin mostrar emoción alguna. Si cooperamos para apoyar a China, a cambio Estados Unidos nos proporcionará alimentos y medicinas. ¿Qué? Aunque había escasez de alimentos y medicinas, la Unión Soviética no contaba con ellas. La Unión Soviética, cuya tecnología médica era inferior a la de Estados Unidos y Europa, había estado importando diversos medicamentos de Alemania que no se podían conseguir en el país, pero como las relaciones con Alemania se habían congelado recientemente, el suministro de medicamentos también se había suspendido. Aún así, si estallara una guerra, el consumo de suministros médicos aumentaría rápidamente y no habría nada más que esperar si Estados Unidos pudiera compensarlo. Es un buen acuerdo. A cambio de reabrir las fronteras y facilitar el acceso a los ferrocarriles, nos proporcionan alimentos y medicinas. Al fin y al cabo, los capitalistas saben cómo hacer tratos. Estados Unidos incluso presentó métodos específicos a la Unión Soviética. Aunque Japón y Estados Unidos están en guerra, la Unión Soviética ha declarado su neutralidad, por lo que si un barco soviético regresa a Vladivostok con suministros para entregar a China y los entrega a China a través del ferrocarril transiberiano, Japón no se enterará. Incluso si se dieran cuenta, no harían algo estúpido como atacar a la Unión Soviética y aumentar sus enemigos cuando ya están en guerra con Estados Unidos. Por el contrario, si Estados Unidos ataca a la Unión Soviética, no sería ninguna pérdida ya que tendría un aliado más para luchar junto a Japón. Corre inmediatamente a ver al embajador americano y dile: aceptaré tu solicitud de regresar a casa. Está bien. Capítulo 138. 22 de mayo de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, noticias de última hora. Se dice que la Unión Soviética ha reabierto sus fronteras a China. No sé qué llevó a estas personas, que no se dejaron intimidar ni siquiera cuando China se enojó y se quejó, a levantar de repente el bloqueo fronterizo.
Esto supuso una ventaja importante para China, que había agotado todos los proyectiles de sus tanques y tenía que almacenar su preciado Panzer IV en un almacén. Tan pronto como se levantó el bloqueo fronterizo, China nos envió inmediatamente un mensaje por radio y nos pidió que enviáramos nuevamente municiones y piezas de repuesto. Se me ocurrió que levantar el bloqueo fronterizo podría ser el único intento de reconciliación de Stalin, pero no hay que bajar la guardia. La Unión Soviética todavía mantiene las fuerzas militares que desplegó en su frontera occidental y continúa enviando tropas al oeste. Por alguna razón, se siente tan extraño. Las fuerzas de defensa también se sintieron extrañas, por lo que sugirieron que solo aceptaran la solicitud de China, pero pospusieran el envío de suministros por un tiempo. Sentí pena por Chiang Kai-shek, pero no teníamos nada que perder, así que lo hicimos. Hubo otra gran noticia. La Unión Soviética propuso ayer de repente celebrar una cumbre. La fecha se fijará aproximadamente para principios de julio y el lugar se irá acordando poco a poco. Ribbentrop afirmó que este era el mensaje de reconciliación de Stalin hacia Alemania, pero desconfiaba. Estos tipos que han estado enviando tropas a la frontera para presumir mientras ponen excusas que ni siquiera parecen excusas, ¿de repente están celebrando una cumbre? Fue extraño, pero demasiado extraño. Solo con mirar el cáncer, parece una estrategia para tranquilizarnos. Sin embargo, como dijo Ribbentrop, no se podía descartar la posibilidad de que se tratara de un intento de reconciliación por parte del propio Stalin. Stalin tenía una personalidad muy definida. Aunque no lo demostraran exteriormente, probablemente sabían que sería difícil para el ejército soviético actual luchar contra Alemania, una máquina de guerra. Puedes rendirte porque sientes que te van a joder después de hacer algo inútil que no funciona, o puedes mantener el status quo por el momento poniendo excusas como decir que si dejas el ejército ahora mismo, estarás fuera de decir. Dado que ellos fueron los primeros en hacer la oferta, sería natural que nosotros también respondiéramos. Pregúntales qué temas específicos te gustaría tratar cuando te reúnas. Deja que ellos decidan la fecha, pero hazles saber que queremos decidir el lugar en la medida de lo posible. Sí, señor presidente. También hemos comenzado a difundir propaganda contra Churchill, que se mostraba cada vez más hostil hacia Alemania. Para ser más precisos, sería mejor decir que se ha reanudado. Se trataba de Germán Calling, presentado por William Joyce, miembro del partido Buff y ahora alemán que adquirió la ciudadanía alemana y era llamado Loro O en Inglaterra, en Reichsrundfunk. Hola, queridos oyentes. Hoy el cielo en Berlín está despejado de nuevo, no va a llover y lloverá pronto. Dejé mi paraguas en casa, así que tendré que rezar para que no llueva hasta que salga del trabajo. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Quién podría ser? Se trata de Chandra Bose de India. Se dice que la misión de propaganda que Joyce presentó no fue muy efectiva porque estaba plagada de antisemitismo. A pesar del efecto, la popularidad fue sorprendentemente considerable, tanto que el gobierno británico consideró tomar medidas para evitar que el público escuchara demasiado las emisiones de Joyce. Por lo tanto, si utilizas bien la transmisión de Joyce, es posible que puedas ver un efecto bastante significativo. Envié a Chandra Bose al aire con el propósito de predicar al pueblo británico sobre la injusticia de la guerra e incitar a los indios que viven en Gran Bretaña. Bose, que apareció en la transmisión, criticó el régimen colonial británico, a veces en un tono tranquilo y a veces en un tono apasionado. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña envió a cientos de miles de indios al campo de batalla bajo el pretexto de la autonomía. Decenas de miles nunca regresaron y decenas de miles más sufrieron discapacidades permanentes. Pero Gran Bretaña no les dio ninguna compensación. En lugar de lograr la autonomía como prometió, apretó aún más las riendas sobre los indios y reprimió brutalmente a quienes se les opusieron con armas, espadas y palos. Como resultado, miles de personas murieron solo en toda la India. A todos los indios que me escuchan, ahora es el momento de defender la independencia. El destino de la India debe ser decidido por los propios indios, no por los británicos. Y ciudadanos de Gran Bretaña, si verdaderamente amáis la paz y creéis en el amor hacia toda la humanidad, dejad que la India se vaya ahora. Porque consideráis a los indios seres insignificantes e impuros, pero no queréis dejar que la India se vaya, la patria de esos indios insignificantes e impuros. No lo sé. Sí, me has oído bien. A continuación, hablamos un poco sobre qué clase de persona es tu primer ministro, Winston Churchill.
En primer lugar, ¿sabías que convirtió a decenas de miles de jóvenes en basura turca en la batalla de Galípoli? ¿No lo sabías? Vaya. A partir de ahora te lo contaré paso a paso de una manera fácil de entender, así que, por favor, presta atención. Así que Churchill le pasó el fracaso de la operación al almirante John Fisher. ¡Qué obsceno! Incluso Churchill fue incapaz de cambiar su hábito e intentó hacerle lo mismo a Chamberlain, solo para ser humillado. Puede que ahora solo sea primer ministro, pero eso nunca borrará el hecho de que él fue responsable de la debacle en la batalla de Malaya. La conducta insensata de Churchill no termina aquí, amigos. En realidad, de Waves and Waves solo salen historias de fantasmas. ¿Una persona como una cebolla? Suelo pensar que tengo que dejar mucho atrás antes de morir, pero no tengo intención de dejar tanto atrás como Churchill. Es un insulto a Churchill lo que se oye decir a los británicos. Un método de propaganda que todavía se utiliza en el siglo XXI es atraer a ciudadanos de otros países y obligarlos a criticar a ese país. ¿Existe alguna propaganda más asombrosa que esta? No lo creo. Churchill no escucharía en absoluto el servicio imperial de radiodifusión, pero me pregunto qué pensaría si lo hiciera. Dinamarca, Noruega, Suecia. Los tres países mencionados anteriormente eran países que mantenían una relación bastante decente con Gran Bretaña, pero ahora se han convertido en enemigos de Gran Bretaña. ¿Por qué sucedió esto? Por supuesto, gracias a nuestro gran primer ministro del Imperio Británico. Vete a la mierda, maldito Harry. Churchill no pudo controlar su ira y arrojó la radio, destrozándola. La radio que destrozó era un producto caro que la clase baja británica no podía comprar con el dinero con el que había trabajado durante un mes sin gastar un céntimo, pero para Churchill, que había perdido el sentido de la razón, solo lo sentía como un objeto maldito poseído por Satanás, el hocico del diablo. Espera, espera. Churchill pareció aliviarse de su ira simplemente al destrozar la radio y continuó caminando por la habitación, respirando profundamente. Ten paciencia, ten paciencia. Ya es demasiado pronto para enfadarse. La guerra con Alemania ni siquiera ha comenzado todavía. Churchill juró que una vez destruida Alemania, capturaría vivos a Hitler y Joyce y aplastaría sus testículos con su zapato, y centró su atención en los verdaderos problemas que enfrentaba. Según la información recopilada por agentes del MI6 en la Unión Soviética, la declaración de Molotov de que planeaba atacar Alemania antes de junio parecía ser cierta. Churchill, que era un anticomunista acérrimo hasta la médula, solo unió fuerzas para evitar que el segundo Genghis Khan, Hitler, dominara Europa y nunca confió en la Unión Soviética. Por ello, le aconsejó a Eden que ocultara lo máximo posible los secretos de su país o que revelara solo una parte de ellos. Son los segundos comunistas más repugnantes después de los nazis, pero su ayuda es absolutamente necesaria hasta que le patean las pelotas a Hitler mientras está colgado en la horca. Resulta vergonzoso admitirlo, pero para decirlo sin rodeos, el Imperio Británico por sí solo nunca podría derrotar a Alemania. Roosevelt, el norteamericano, seguía teniendo sus reservas. Roosevelt, que personalmente odiaba a Hitler y a los nazis, ignoró todos los llamados de amor de Alemania y alegró a Churchill al decirle que no escatimaría ningún apoyo si Gran Bretaña atravesaba una crisis, pero se mostró pasivo a la hora de participar en la guerra contra Alemania. Esto se debió a que, a diferencia de Japón, que tenía una clara justificación para atacar Pearl Harbor, Alemania no tenía justificación para ir a la guerra. Los estadounidenses apoyan sin reservas una guerra con Japón, pero no aceptarán una guerra con Alemania, que no tiene nada que ver con ellos. El Congreso estadounidense probablemente reaccionará de la misma manera. Churchill estaba muy decepcionado de que Hitler se uniera a China en lugar de a Japón. Aunque la historia dice que no existe tal cosa, sería fantástico que Alemania fuera aliada de Japón. Si así fuera, Roosevelt habría podido declarar la guerra a Alemania con tranquilidad y el inicio de la guerra contra Alemania habría sido mucho más rápido. No habría sido necesario recurrir a la ayuda de la Francia Libre y poner en marcha un plan propio como la Operación Vaca. Fue una lástima. Despido. El tiempo se acaba. Café helado. Me voy ahora. El primer informe que recibió Churchill al trasladarse al Ministerio de Guerra se refería a la producción de aviones de combate en Gran Bretaña. El ministro de Municiones, Lord Beaverbrook, William Maxwell Aitken, recibió los elogios de Churchill por aumentar con éxito la producción de aviones de combate Spitfire que tomarían los cielos del Imperio Británico.
El Mk.I, que se utilizó en los cielos del campo de batalla francés en 1940, mostró una pésima relación calidad-precio frente a los Bf-109 y Fw-190 de los nazis, pero el Spitfire Mk.V, que estaba equipado con un cañón de 20 milímetros para aumentar la potencia de fuego y mejorar varios problemas diversos, era claramente el Bf-109 y el Fw-190. ¿Será posible luchar en igualdad de condiciones con el Fw-190? De hecho, el Spitfire Mk.V, que fue desplegado en el campo de batalla en el sudeste asiático, fue mejorando constantemente sus prestaciones al luchar con méritos propios contra los Zero-Sen y Hayabusa, de los que el ejército japonés estaba orgulloso. El problema es que Alemania también ha desarrollado un nuevo avión de combate, el Hawker tipo ON, de reciente desarrollo, al igual que el Spitfire, presenta numerosos problemas y todavía se encuentra en fase de desarrollo. Churchill suspiró y se prometió a sí mismo que llamaría al equipo de desarrollo de tipo ON y diría algo tan pronto como terminara la reunión. El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Dudley Pound, se quejó a Churchill de que los recursos asignados a la producción de destructores eran insuficientes y que la Armada necesitaba más apoyo del que estaba recibiendo. Debido a que los submarinos navales japoneses navegaban por el Océano Índico, varios buques de transporte británicos con destino a la India y Australia se hundieron en el mar. Necesitamos más destructores para atrapar a esos malditos submarinos y proteger nuestros convoyes. Churchill expresó su acuerdo activo con Pound, quien habló apasionadamente de su argumento mientras se le hacía hervir la sangre en el cuello. Cuando comience la Gran Guerra Alemana, tendrás que lidiar con los submarinos de Harry, así como con los submarinos japoneses, por lo que, por supuesto, necesitarás más destructores. Roosevelt anunció que proporcionaría 30 destructores a Gran Bretaña, pero los destructores que prometió enviar eran barcos obsoletos utilizados en la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, que estaba en posición de perder un barco, no lo mostró, pero, francamente, no es razonable perseguir a los últimos submarinos de la Armada alemana con barcos obsoletos de la Primera Guerra Mundial. El tanque Matilda, cuyo rendimiento en Francia era insuficiente, sorprendentemente está rindiendo bastante bien en los campos de batalla del sudeste asiático. Fue bien recibido excepto por la desventaja de tener que lidiar con la infantería enemiga y los cañones antitanque solo con ametralladoras coaxiales porque no había granadas. La armadura era tan fuerte que era inmune a la mayoría de los ataques, y su tamaño y peso eran apropiados, lo que la hacía bastante útil en la jungla donde los caminos no estaban bien desarrollados. El tanque de San Valentín también recibió evaluaciones similares a las de Matilda. Churchill ordenó que todo el excedente de producción de Matilda que quedaba en Inglaterra y los Valentines recién producidos se enviaran al sudeste asiático. Los aviones y acorazados japoneses no podían pasar desapercibidos, pero los tanques eran todo lo contrario. El tanque, que ni siquiera se parecía al tanque que manejaban, era impotente ante los Matilda y Valentine de Inglaterra. El tanque tipo 3, que se decía que era el tanque más poderoso que poseía el ejército japonés, no era rival para el Matilda y el Valentine, ya que no solo era grande sino que también estaba equipado con un cañón principal de 37 milímetros, que no era diferente de un cañón de agujas. Además del destructor, se decidió almacenar en el país de origen el tanque ligero M3 Stuart, el M3 Lee y el tanque mediano M4 Sherman que Roosevelt había proporcionado a Gran Bretaña, en preparación para el futuro desembarco en Europa continental. Se necesita una gran potencia de fuego y un blindaje pesado para prepararse para el ejército nazi que se enfrentará al ejército británico que ha desembarcado en algún lugar de Francia o los Países Bajos. Churchill decidió reservar los tanques estadounidenses más poderosos entre los tanques británicos como preparación para ese momento. El tanque de crucero Cromwell y el tanque de infantería Churchill todavía están en desarrollo. ¿Ya se ha descifrado Enigma? Lo siento, Excelencia. Todos en Bletchley Park están haciendo lo mejor que pueden, así que por favor tengan paciencia un poco más. Puaj. Antes del inicio de la guerra, un equipo polaco de descifrado de códigos intentó descifrar el código Enigma, pero fracasó. Después de que estallara la guerra, Gran Bretaña tomó la información del gobierno polaco en el exilio y comenzó a decodificar Enigma. La investigación británica parecía estar logrando ciertos avances, pero se desaceleró nuevamente después de que Alan Turing, quien era jefe del departamento de desciframiento de Enigma, muriera en un inesperado accidente automovilístico.
La buena noticia es que no se ha paralizado todavía, sino que está haciendo algunos avances, y se predijo que se necesitarían otros 6 meses para descifrar completamente Enigma. Churchill, que quería iniciar la guerra contra Alemania mientras descifraba Enigma, se sintió frustrado, pero sabía que ese no era un problema que pudiera resolverse simplemente gritando, así que simplemente dijo en principio que debía trabajar más duro y seguir adelante. Aún así, creía en Bletchley Park. Creía firmemente que, así como Gran Bretaña había logrado romper el código alemán y ganar la guerra en la Primera Guerra Mundial, lo mismo sucedería también esta vez. La única diferencia es cuánto tiempo lleve y, al final, la victoria será del Imperio Británico. Mientras esperaba que la Unión ya condeara sobre la residencia del Führer en Berlín, Churchill se concentró en el presente. Después de, joder. Es una mierda, Brunegger se tragó su ira y golpeó con su tenedor la salchicha que le sirvieron para la cena. Podía sentir el fuerte sabor de la sangre en el Blutwurst hecho con sangre y grasa. Entonces, ¿te lo pasaste bien viendo La Sociedad? Ni siquiera hables. El sargento PTSS probablemente no sabe cómo me siento ahora mismo. El sargento de las SS Joachim Pett, que estaba sentado a mi lado, sonrió cordialmente y habló. El ex jefe del equipo Brunegger sacó una petaca del bolsillo de su chaqueta. La petaca contenía la mitad de Kirschwasser, una destilación de cerezas. Toma el vaso. El sargento de las SS Fett sirvió Kirschwasser en una taza de hojalata militar y se la entregó a Brunegger. Aunque era una bebida alcohólica bastante fuerte, Brunegger la bebió de un trago. El ingrediente principal del Kirschwasser es la cereza, pero durante el proceso de elaboración se pierde casi todo el dulzor, quedando solo el sabor amargo del alcohol. Pronto, mi estómago empezó a hormiguear y una sensación de ira, como un fuego ardiente, se extendió por todo mi cuerpo. ¿Qué estabas haciendo antes de volver a alistarte? Trabajé como camarera en un hotel. Como mucho trabajé una semana. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de hotel es este? El Hotel Oener es un hotel normal y corriente. Era un lugar donde se alojaban viajeros y hombres de negocios adinerados y el propietario era miembro de las SS, así que me aceptaron enseguida. El hotel dijo que lo aceptarían nuevamente en cualquier momento que regresara, pero Brunegger no entendía por qué tenía que regresar al ejército. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me dieron de baja del ejército? Quizás sea injusto, pero ¿qué se puede hacer? Es solo una orden de su excelencia el presidente. Estoy seguro de que me han llamado por alguna razón. ¿Ha oído algo, sargento de las SS? ¿Por qué se ordenó llamar de nuevo a los reservistas licenciados? Parece que el comandante del batallón tampoco lo sabe. En cambio, he oído un rumor. Dicen que se debe a que el ambiente en la Unión Soviética es inusual. Nuestra división estaba originalmente en Dachau, pero de repente llegó a Königsberg. Hubo muchos rumores sobre su repentina orden de alistamiento y su traslado de Dachau a Königsberg. Para aliviar la tensa atmósfera en la división, el comandante de la división, el capitán de las SS Theodore Icke, celebró un gran banquete, invitando a músicos y bailarines de la ciudad, pero los rumores todavía no mostraban señales de desaparecer. Brunegger esperaba que los rumores dejaran de ser rumores. Su pensamiento sincero era que quería vivir una vida más cómoda ahora que había estado en el campo de batalla durante 4 años. Capítulo 139. 24 de mayo de 1942 Frontera germano-soviética de Prusia Oriental Ilián Sterov corrió. Mis pulmones ardían, me dolían las costillas y mi corazón se hinchaba hasta el punto de estallar. Corrí como un loco solo para sobrevivir. Dejó de correr solo cuando su corazón estaba a punto de estallar. Mi corazón latía con fuerza como una máquina averiada y la baba que fluía de mi boca no mostraba señales de detenerse. Me sentí mareada, sentí que iba a vomitar, pero me obligué a contenerme. Solo veo un poquito más allá. Un poquito más. Ilya se hipnotizó para olvidar el dolor, pero su cuerpo se negó a ser hipnotizado. Dio pasos difíciles de nuevo. Caminó rápido y luego corrió repetidamente. Aunque dijo que no debía mirar atrás, sus ojos seguían mirando hacia atrás. El perseguidor no estaba a la vista. Sin embargo, no había garantía de que no hubiera perseguidores simplemente porque no podían ser vistos. La idea de que pudiera estar mirándome fijamente desde un lugar más allá de su mirada me provocó un escalofrío en la columna. Ilya quería vivir, y para sobrevivir, tenía que huir.
Un enorme alambre de púas apareció ante los ojos de Ilya mientras corría frenéticamente, caminaba, vomitaba y volvía a correr. Ilya arrojó una rama de árbol al alambre de púas. La rama del árbol que golpeó el alambre de púas rebotó y cayó al suelo. Después de confirmar que no circulaba electricidad, Ilya arrojó rápidamente la manta sobre el alambre de púas. Todos en atención. Ya está, ya es suficiente. Manstein entró en el puesto de guardia y miró a su alrededor. Los soldados que estaban de servicio como de costumbre se quedaron desconcertados por la visita del mariscal, especialmente del comandante en jefe del Frente Oriental. Solo un soldado con un uniforme militar raído, sentado en una silla, lo miraba con ojos vacíos. Manstein le preguntó al teniente, cuya tez estaba medio gris. ¿Es ese amigo mío el desertor del ejército soviético? Sí, excelencia. Manstein miró atentamente el rostro del desertor del ejército soviético que estaba sentado en la silla. Tenía un pequeño rasguño en la barbilla, como si se hubiera hecho daño al afeitarse. Su uniforme militar roto, que se enganchó en la rama de un árbol mientras corría a toda prisa, estaba cubierto de tierra y maleza. Pregunta cuál es tu nombre. El capitán, que hablaba ruso, le hizo una pregunta al desertor en ruso. El capitán tradujo la respuesta del desertor al alemán y se la transmitió a Manstein. Mi nombre es Ilya Nesterov. ¿Qué edad es? Tengo 22 años. ¿Cuál era su cargo, rango y rama? Y deme una silla también. Oh, no mueva esta palabra. El desertor del Ejército Rojo, que dijo llamarse Ilya Nesterov, respondió fielmente a las preguntas de Manstein. Su clase era infantería, su título era fusilero y su rango era soldado raso. La unidad a la que estaba afiliado era el 32 Regimiento de la 125 División de Fusileros. ¿Dónde está tu ciudad natal? Se llama Zitomir. ¿Tienes familia? Después de escuchar la respuesta del desertor, el capitán meneó la cabeza. No hay ninguno. ¿Por qué? Todos murieron. Mis padres, mi abuela, mi hermana mayor, mi hermano menor, todo. ¡Oh Dios! Contrariamente a sus palabras, no había un solo rastro de simpatía en el rostro de Manstein. ¿Cuál fue el motivo de su deserción? ¿Qué le llevó a venir a Alemania? Manstein descruzó las piernas y bajó el torso. Luego miró al desertor a los ojos. Dicen que es porque no quieren morir. Sobre todo por Stalin y los comunistas. Esa respuesta me gusta. ¿No dijiste que la ciudad natal de este tipo es Zitomir? Entonces, ¿eres ucraniano? Cuando el capitán le preguntó, el desertor asintió. Ilya Nesterov era ucraniano. En 1932, una catástrofe sin precedentes golpeó Ucrania. La verdadera naturaleza del gran desastre que azotó a Ucrania fue la hambruna, también causada por el comunismo. Stalin llevó a cabo una dura explotación de los campesinos ucranianos que se resistieron a las políticas del Partido Comunista con el fin de exterminarlos. Los ucranianos se rebelaron contra las órdenes de Moscú ocultando o quemando sus cosechas y masacrando y comiendo ganado. Sin embargo, Stalin respondió a la resistencia de los campesinos ucranianos con una explotación aún más dura. Como la producción ya era baja debido a la política de colectivización irrazonable del Partido Comunista, centrada exclusivamente en la administración, sumada al despiadado reclutamiento del Partido Comunista para cubrir cuotas, Ucrania se vio envuelta en una gran hambruna. Todos aquellos que se opusieron al Partido Comunista, que reclutaba no solo alimentos sino también semillas, fueron fusilados, y aquellos que prefirieron obedecer en lugar de resistir, finalmente perdieron la vida. La diferencia estaba entre morir de un disparo inmediatamente o morir de hambre lentamente, pero el resultado no era diferente. Las personas que no podían soportar el hambre se convertían en bandidos y saqueaban las aldeas vecinas donde se suponía que había comida o intentaban entrar en los almacenes de alimentos del Partido Comunista. El Partido Comunista respondió reforzando la seguridad en los almacenes de alimentos y disparando sin piedad a las personas que se acercaban a ellos. A todo el mundo, sin importar su género o edad. Aquellos que no tuvieron el coraje de saquear prefirieron morir de hambre o comer la carne de sus vecinos que habían muerto de hambre primero. En las aldeas rurales de Ucrania, el comercio de carne humana estaba descontrolado y la gente que no podía salvar los cuerpos de sus vecinos se comía a sus familiares muertos. La gente que ni siquiera tenía eso se comía a sus propios hijos. Hubo numerosos casos de personas que no soportaban matar a sus propios hijos, así que intercambiaban niños con los vecinos y se los comían.
Muchos ucranianos intentaron introducirse clandestinamente en Polonia y Rumanía en busca de comida y libertad. A las tropas soviéticas que patrullaban la frontera se les ordenó matar a cualquier civil que se acercara a la frontera. Alrededor de la frontera se amontonan los cuerpos de los ucranianos que fueron asesinados a tiros mientras intentaban cruzar la frontera. La familia de Ilya también murió en esa época. Ilya, el único miembro sobreviviente de su familia, fue internado en un orfanato y, cuando creció, se alistó inmediatamente. Se creía que el ejército sería mejor que un orfanato, que era rudo y sucio y solo proporcionaba comida suficiente para evitar la hambruna. En realidad, así era. Sin embargo, la razón por la que Ilya se alistó fue para tener una vida un poco mejor, no para salvar a los carniceros del Kremlin que llevaron a su familia a la muerte y arrojaron su vida al abismo. ¿Sacrificarías tu vida para luchar por el enemigo de tu familia? Que te jodan. Ilya, que cruzó sano y salvo la frontera, contó todo lo que sabía a los soldados alemanes que lo capturaron. Todo, desde tu edad, nombre y ciudad de origen hasta el hecho de que mañana habrá una guerra. Si hubiera sido en tiempos de paz, Manstein habría dudado de si este hombre era realmente un desertor o un espía soviético disfrazado de desertor. Sin embargo, considerando las circunstancias recientes, era difícil creer que lo que esta persona estaba diciendo fuera una mentira. Los militares soviéticos ya deben haber notado la deserción de Ilya. Es posible que decidan que se ha filtrado la confidencialidad y aceleren su plan de ataque. Una vez que mis pensamientos llegaron a ese punto, no hubo tiempo que perder. Tendré que contárselo a Berlín. Manstein se puso su gorra militar en la cabeza. Y emitan una advertencia a todo el ejército. Ahora mismo. Escuché la voz de Manstein en la radio. Manstein afirmó que la declaración del desertor del ejército soviético era bastante creíble y que había lanzado una advertencia a todo el ejército en su nombre. Les aconsejé encarecidamente que no respondieran hasta que el ejército soviético atacara. Por el tono de Manstein me di cuenta de que no le gustaban mis instrucciones, pero no pude evitarlo. Porque no podemos darle a los soviéticos una razón para afirmar que lanzamos un ataque preventivo. Señor presidente. Keitel apareció ante mí con Brauchitsch, Green y Leger. Al ver su rostro helado, podía adivinar lo que saldría de su boca. Por favor, incluso ahora, ¿vamos a emitir una orden de movilización? Así es. Me perdí en mis pensamientos mientras veía a Keitel responder con una expresión decidida, como si tampoco fuera a ceder esta vez. Pensé que era por si acaso, pero era lo mismo. La propuesta de la Unión Soviética de una cumbre era una artimaña superficial para engañarnos, y Stalin no tenía intención de iniciar una guerra. Aunque nos esforzamos tanto por evitar la guerra estaba a la vuelta de la esquina. Joder. Ahora que la guerra es inevitable, todo lo que tengo que hacer es detener el ataque de la Unión Soviética y concluir la paz en términos que sean lo más favorables posibles para nosotros. Ah, también estaba Inglaterra. Según los informes de los espías del Reino Unido, los movimientos de Gran Bretaña no son inusuales, por lo que en algún momento habrá que considerar la posibilidad de una guerra con Gran Bretaña. Estados Unidos, no lo sé todavía. Parece que Roosevelt quiere participar en la guerra, pero no tiene justificación y el Congreso y el pueblo están preocupados por él, por lo que no entrará fácilmente en la guerra. Sin embargo, si ocurre incluso un solo incidente, declararé inmediatamente mi participación en la guerra. Tratar con la Unión Soviética y Gran Bretaña al mismo tiempo, evitando de alguna manera que Estados Unidos entrara en la guerra, ¿es realmente posible? Incluso yo, que he sido entrenado a través de repetidas muertes y regresiones, no tengo idea de lo que sucederá porque esto es tan inesperado. Lo primero que tengo que hacer es hacerlo lo mejor que pueda. Declarar la orden de movilización. Cuando finalmente recibió mi confirmación sobre la declaración de movilización, el rostro congelado de Keitel se iluminó un poco. Además, Su Excelencia el Presidente también tiene la misma opinión que nosotros, ya no te halaga más. La guerra comenzará pronto. A partir de ahora, pensemos solo en ganar la guerra. Krause. Llama al doctor Goebbels. Tengo algo que decirte ahora mismo. Goebbels apareció ante mí más rápido que una bala. Sus ojos brillaban como los de una niña que cree firmemente que Papá Noel le dejará un regalo. ¿Me llamó usted, señor presidente? Doctor Goebbels, usted tiene un trabajo que hacer. La gente no podía creer lo que oía. ¿Qué es este sonido? ¿Podría estallar una guerra? ¿Por qué de repente?
Cuando la gente escuchó por primera vez la emisión del aviso de evacuación, creyeron que se trataba de una broma de alguien muy malo o de un ejercicio de entrenamiento obsoleto del partido local. Sin embargo, solo cuando vi soldados y tropas de asalto circulando en camiones y utilizando altavoces para aconsejar a la gente que evacuara, me di cuenta de que se trataba de una situación real. Café helado. Lo repito una vez más. A medida que se intensifica el conflicto militar en la zona fronteriza, no está claro cuándo puede estallar la guerra. Espero que todos los que estén escuchando esta transmisión en este momento regresen a sus hogares de inmediato y se preparen rápidamente para la evacuación. Erich Koch, líder de la gran provincia de Prusia Oriental, rechazó una carta oficial del mariscal Lev, comandante del Grupo de Ejércitos Norte, ordenando la evacuación de civiles y solicitando plena cooperación en las operaciones de la Wehrmacht. La razón fue que podría causar ansiedad innecesaria entre los residentes en una situación en la que la guerra no era segura. Pero Koch cambió de postura cuando Berlín confirmó que las noticias sobre la guerra eran ciertas. Para evacuar a los civiles se desplegaron tropas de la oficina local del partido, así como del cuerpo de choque, el ejército y la marina. No sabían cuánto tiempo faltaba para que comenzara la guerra, pero sí sabían que el tiempo de paz que les quedaba era limitado. Las personas que escucharon la transmisión de aviso de evacuación se apresuraron a regresar a sus casas, empacaron sus maletas y se prepararon para evacuar. Trenes, camiones y barcos ya estaban esperando para transportar a los residentes tierra adentro, no lejos de la frontera soviética. Vístete rápido. Date prisa. Mamá, ¿qué pasa? Te lo explicaré más tarde. Primero, pongámonos algo de ropa, ¿eh? Cuando los niños preguntaron inocentemente qué estaba pasando, sus padres sonrieron y los vistieron, metiendo objetos de valor, ropa extra, dinero y comida en sus bolsas. Las personas que tenían automóviles llevaban a sus familias en sus automóviles, y las personas que tenían carruajes llevaban a sus familias y muebles en sus carruajes. Todos. Por favor, mantengan el orden. Por favor, traiga su documento de identidad y cumpla inmediatamente cuando se le solicite presentar su documento de identidad. El caos no se distinguía mucho de la zona interior. Cuando se emitió una orden de movilización en todo el país, los hombres aptos para alistarse se presentaron en masa en las oficinas locales del partido. Policías militares y policiales fuertemente armados fueron desplegados en importantes instalaciones en preparación para disturbios inesperados. A los soldados que estaban de permiso se les ordenó regresar a sus posiciones originales de inmediato. Los soldados abordaron el tren para regresar al ejército original sin siquiera saber lo que estaba sucediendo. Se preguntó a los oficiales por qué se había emitido la orden de movilización. Sin embargo, incluso los oficiales estaban avergonzados por esta situación. Lo que es seguro es que la orden de movilización significaba guerra. Si es guerra, ¿contra quién? ¿Con la Unión Soviética? ¿Con el Reino Unido? ¿O con ambos? En los tejados de edificios de gran altura se instalaron posiciones de artillería antiaérea en ciudades importantes, incluida la capital, Berlín. Los soldados y las tropas de asalto reclutadas subían y bajaban las escaleras cargando sacos de arena y cajas de municiones necesarias para construir posiciones de cañones antiaéreos. Todas las bases aéreas en Prusia Oriental y el protectorado polaco, cerca de la Unión Soviética, fueron puestas en alerta. Los pilotos regresaron rápidamente a la base y esperaron allí hasta que se dieron más órdenes, mientras los equipos de mantenimiento inspeccionaban los aviones para que pudieran despegar de inmediato. La guerra aún no había comenzado oficialmente, pero Alemania ya estaba en estado de guerra. Los movimientos de Alemania en preparación para la guerra pronto fueron captados por la Unión Soviética. Cuando Stalin recibió un informe de agentes de la NKVD que se habían infiltrado en Alemania de que Alemania se estaba preparando para la guerra, sintió como si su sangre fluyera hacia atrás. A juzgar por los movimientos de Alemania, era muy probable que ya conociera plenamente el plan operativo del ejército soviético. Sin embargo, ya es demasiado tarde para echarlo todo por la borda. ¿Qué debo hacer ahora? Pensó Stalin mientras caminaba por su oficina. ¿Debo proceder con el ataque tal como estaba planeado? No, no. Desde que Alemania se enteró del plan de ataque de la Unión Soviética, atacar a la hora prevista no era diferente a meter la cabeza en las fauces de un tigre que suplicaba que lo mataran.
A medida que pasaba el tiempo, las defensas del ejército alemán se volverían más sólidas, por lo que si querían aprovechar aunque fuera un poco más la sorpresa y causar daños a Alemania, tenían que atacar mucho más rápido de lo que Alemania esperaba. La hora actual es 22:41. La hora prevista de inicio del operativo es el día 25 de mayo a las 4 de la mañana. Stalin cogió el auricular. Camarada Timoshenko. Soy yo. A partir de ahora, escuche atentamente lo que le digo. ¿Estás diciendo que deberíamos mencionar la hora de inicio de la operación? Así es. Timoshenko sonrió y asintió, como si estuviera cansado incluso de suspirar. El viejo mariscal estaba exhausto y ansioso por el exceso de trabajo y la tensión. Es una orden del camarada secretario general. Dice que, como parece que Alemania ya ha descubierto nuestro plan, será mejor atacar pronto para causar mayores daños al enemigo. Antes de que los alemanes estén debidamente preparados. Zhukov y Timoshenko se quedaron despiertos varias noches para completar los preparativos para la operación Urano durante el período reducido. Los dos se dedicaron a prepararse para la guerra, incluso reduciendo el tiempo para dormir y comer, pero como el tiempo era tan escaso, no pudieron completar los preparativos para la operación hasta el día antes de la guerra. Incluso ahora, en la retaguardia, tropas y suministros que no podían trasladarse esperaban impotentes el tren. La buena noticia es que Stalin sabía que sus instrucciones eran casi imposibles, por lo que no los responsabilizó. Si usted fuera el responsable en primer lugar, los cerebros de los militares que comandarían la operación desaparecerían, por lo que estaría más cerca de no poder castigar incluso si quisiera. ¿A qué hora empieza la operación? Es la 1 de la mañana. Capítulo 140. 25 de mayo de 1942. Protectorado polaco-alemán. Hola, teniente de las SS Wittmann. ¿Por qué? ¿Puedo ir a hacer algunos recados por un momento? Wittmann estaba preocupado por la cuestión del cabo artillero de las SS Balthazar Boll. Esto se debe a que hace poco se dio una orden desde el cuartel general del regimiento de esperar dentro del tanque y no salir a menos que hubiera circunstancias especiales. Los soldados de infantería podían bajarse los pantalones y hacer sus necesidades si tenían asuntos urgentes, pero los soldados de tanques que tenían que permanecer dentro del tanque no podían hacerlo. En este caso, en principio, tenía que hacer algún negocio con los cartuchos y casquillos vacíos colocados dentro del tanque, pero no quería dejar excrementos malolientes dentro del tanque ya que no sabía cuánto tiempo duraría el stand-by. Ve rápido y vuelve. Gracias. Cuando abrió la escotilla y salió, Boll hizo contacto visual con el municionista Karl Richter. Al igual que sus mejillas, su rostro estaba rígido porque estaba bastante nervioso. Incluso sin eso, su rostro flaco parecía aún más delgado. Quizás parecía así porque estaba oscuro. Después de salir, Boll se bajó los pantalones y orinó. Un chorro de orina cayó al suelo y mojó el suelo. Un enjambre de hormigas que se desplazaba diligentemente en busca de alimento cayó en pánico debido a la repentina caída de un rayo. ¿Lo envolviste con frialdad? Me siento como si hubiera nacido de nuevo. Todos, si tienen algo que hacer, bajen ahora y ocúpense de ello. No puedo bajarme más tarde aunque quiera. Wittmann lo dijo, pero nadie se bajó del tranvía, porque todos habían vaciado el estómago antes de subir. Cuando nadie bajó, Wittmann asintió, aparentemente satisfecho. Bien. Estoy seguro de que estás preparado. En ese momento se oyeron disparos. Los disparos provenían del este, hacia donde se encontraban. Pronto, estallaron llamas amarillas desde el frente. Solo después de que la visión de las llamas ardientes apareció a mi vista, la explosión de sonido llegó a mis oídos un paso después. ¡Ay, Dios mío! Vaya, joder. ¿Qué diablos es esto? Wittmann no podía creer lo que veía. Las escenas que había presenciado en los campos de batalla de Polonia, Francia y Yugoslavia se estaban desarrollando en suelo alemán. A la 1 de la madrugada del 25 de mayo de 1942, se ha levantado el telón de la mayor guerra de la historia de la humanidad. La guerra de Alemania. Disparar. Disparar. A la 1 de la madrugada, la artillería soviética abrió fuego. El ejército rojo lanzó un fuego de artillería sin piedad sobre el territorio de Alemania, que hasta hace unos meses el partido había considerado su eterno amigo. Los artilleros, que habían estado esperando con sus proyectiles cargados, abrieron fuego sobre sus cañones tan pronto como se dio la orden.
Acompañados de disparos, miles de proyectiles volaron por el aire hacia el campamento enemigo. El estruendo y la vibración provocados por la explosión de un proyectil en el suelo fueron suficientes para sacudir la vasta tierra. Los pájaros, asustados por la repentina explosión y vibración, batieron sus alas y volaron hacia el cielo, mientras que conejos, ciervos y ardillas escaparon de sus nidos y corrieron en dirección opuesta de donde provenía el sonido y la vibración. El ejército soviético movilizó toda su artillería para un solo bombardeo. Todo, desde el lanzacohetes múltiple Katyusha, que más tarde sería llamado el órgano de Stalin por los militares alemanes, hasta la antigua artillería de gran diámetro utilizada en la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial. Cada vez que el obús mililitros, 20 de 152 milímetros, tan grueso y macizo como el muslo de un gigante, disparaba un proyectil de 152 milímetros, el suelo temblaba como si se hubiera producido un terremoto. Cuando la recámara expulsaba un proyectil de cobre, el artillero, con un antebrazo grueso como el cañón de un obús, introducía un nuevo proyectil. Camaradas, date prisa. Rápido. ¿Se puede librar una guerra tan lentamente? Los tractores y camiones transportaban municiones hacia y desde los depósitos de municiones y posiciones de artillería. Los movimientos de los soldados cargando cajas de municiones en los camiones se volvieron tan rápidos como los artilleros disparando proyectiles. Pero el ejército soviético no lo sabía. El hecho de que no había soldados alemanes en la zona donde cayeron los proyectiles disparados. Mucho antes de que cayera el primer proyectil de artillería, Manstein trasladó sus tropas a posiciones de reserva en preparación para el fuego de artillería soviético. No se olvidaron de dejar unidades en duelo en algunas posiciones en la línea del frente para que el ejército soviético no se diera cuenta. El ejército soviético, ajeno a este hecho, disparó sin parar, imaginando que los búnkeres y las trincheras alemanas serían destruidos por los proyectiles que disparaban. Date prisa, los chicos de Ross que vienen pronto. Balas de 9 milímetros por allí. Traigan las granadas por aquí. Mientras los soviéticos desperdiciaban proyectiles de artillería, los alemanes inspeccionaban sus armas por última vez y desplegaban hombres y materiales en sus posiciones en preparación para la próxima batalla. Los tanques que entraron en el tanque y los artilleros de los cañones antitanque cubiertos con escudos de camuflaje cargaron proyectiles perforantes en las recámaras y se prepararon para el enfrentamiento con los tanques enemigos. Cada soldado que creía en Dios recitaba una oración o besaba la cruz. Los ataques se produjeron no solo en tierra, sino también en el aire y en el mar. Antes de que la artillería pudiera disparar, los submarinos de la Armada Soviética que ya habían abandonado el puerto y navegaban por el mar Báltico se dirigieron hacia el puerto donde estaban anclados los buques de guerra de la Armada Alemana, y los bombarderos de la Fuerza Aérea Soviética que despegaron de la pista también comenzaron su vuelo mortal. La primera batalla de la Armada Soviética fue el hundimiento del buque de pasajeros alemán Aurora, que navegaba desde Memel hacia Danzig. A bordo de la Aurora se encontraban 600 refugiados que habían abandonado sus hogares y lugares de origen tras recibir una orden de evacuación de las autoridades. El submarino de clase SS-8, que descubrió a la Aurora rumbo a Danzig escoltado por un Schnellboot, disparó sin demora un torpedo. El primer y el segundo torpedo fallaron por un estrecho margen, pero el tercero alcanzó a la Aurora. El Aurora, alcanzado por un torpedo, se inclinó lentamente hacia la izquierda. El agua del Báltico entró en el barco a través de un agujero creado por la explosión del torpedo. El destino del S-8 que impactó a la Aurora no fue tan bueno. Antes de que el S-8 disparara su último torpedo a la Aurora, Schnellboot también lo detectó y disparó un torpedo. Inmediatamente después de que una enorme columna de agua se elevara desde el Aurora, el torpedo Gisela lanzado por Schnellboot también impactó al S-8. Antes de que el Aurora pudiera hundirse por completo, el S-8 se hundió hasta el fondo del mar Báltico. Trozos de metal y petróleo que formaban parte del cuerpo del S-8 flotaron a la superficie. El Schnellboot, que hundió el barco enemigo, regresó a Aurora y rescató a los sobrevivientes. Esta fue casi la única victoria lograda por la Armada Soviética en el primer día de la guerra germano-soviética. Los submarinos soviéticos que entraron en acción no cumplieron con su misión asignada. Un número significativo de submarinos entraron en contacto con minas colocadas por la Armada alemana, o fueron hundidos o quedaron inservibles por los ataques de destructores, submarinos y los AR-196 de la Fuerza Aérea Naval.
Incluso los torpedos disparados fueron inútiles porque quedaron atrapados en las redes antitorpedos que se habían instalado de antemano. Los submarinos que fracasaron en sus ataques intentaron escapar y se convirtieron en sacrificios para los destructores que los perseguían. La armada soviética, que ya era inferior a la alemana tanto en calidad como en cantidad, ni siquiera pudo aprovechar el ataque sorpresa. No fue solo la marina soviética la que se vio deshonrada. Un rayo de fuego cayó sobre las cabezas de los artilleros soviéticos que disparaban un fuego de artillería devastador hacia territorio alemán. Los artilleros soviéticos, que estaban cargando los proyectiles en silencio y tirando del cordón, fueron devorados por las llamas y murieron en masa sin siquiera saber lo que estaba pasando. ¡Kia! Incluso los artilleros que escaparon por poco de la muerte quedaron cubiertos de chispas y fragmentos y emitieron gritos dolorosos. Los conductores que pisaban el acelerador para entregar los proyectiles se quedaron paralizados por el shock al ver los proyectiles caer sobre el campamento. Fue la artillería alemana la que les provocó el desastre. La artillería alemana, que había podido evitar la crisis trasladándose a una posición de retaguardia con antelación, preparó un contraataque tan pronto como comenzó el ataque de la artillería soviética. El principal obús del ejército alemán, el SFH-18 de 15 centímetros, tiene un alcance de 13 kilómetros. El SFH-18M de 15 centímetros mejorado tiene un alcance de 15 kilómetros y, para hacer frente al obús mililitros, 20 de 152 milímetros, que tiene un alcance de más de 17 kilómetros, existía el inconveniente de tener que utilizar proyectiles propulsados por cohetes con un alcance de hasta 18,2 kilómetros. En consecuencia, Hitler intentó contrarrestar la artillería soviética desarrollando y desplegando un cañón de fuego simple de 15 centímetros con un alcance mayor que el obús de 15 centímetros existente. El cañón de fuego simple de 15 centímetros, que tiene un alcance de hasta 20,3 kilómetros, podría lanzar proyectiles hasta de 24 kilómetros cuando se utilizan proyectiles propulsados por cohetes. Los artilleros alemanes, que lograron determinar la ubicación aproximada de la artillería enemiga, cargaron inmediatamente sus proyectiles. Lanzamiento. Tan pronto como el comandante de artillería dio la orden, los cañones de 15 centímetros de fuego simple emitieron destellos de luz desde sus bocas. El proyectil de 15 centímetros voló en parábola y cayó sobre las cabezas de los artilleros soviéticos, dándoles el descanso eterno. Atrás, atrás. El sargento, que presenció cómo nuestra batería era envuelta en un destello blanco por el fuego de artillería enemiga, instó al conductor a poner el camión en marcha atrás. Sin embargo, pronto los proyectiles de artillería alemanes volaron también hacia ellos. Cuando un proyectil impactó en un camión lleno de municiones de 152 milímetros, apareció una bola blanca. En el lugar donde desapareció el destello se formó un enorme cráter que estaba lleno de partes de camiones destrozadas y cuerpos humanos. La batalla comienza. No te pierdas ni uno. Acaba con todos. Si no los detenemos, la ciudad donde vive mi familia se convertirá en un mar de fuego. Los bombarderos de la Fuerza Aérea Soviética que entraron en el espacio aéreo alemán recibieron una cálida bienvenida por parte de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Alemana que los esperaban. Los pilotos alemanes, que habían participado en decenas o cientos de batallas desde España hasta Yugoslavia y estaban en condiciones de superar tanto en habilidades como en experiencia, no eran rival para los pilotos soviéticos. Para empeorar las cosas, la Fuerza Aérea Alemana era muy superior a la Fuerza Aérea Soviética en términos de rendimiento de las aeronaves. Los aviones de escolta fueron enviados para bloquear a los aviones de combate alemanes que se acercaban a los bombarderos. El modelo del avión de escolta es el Yak-7. Aunque fue el avión de combate más reciente operado por la Fuerza Aérea Soviética y se evaluó su excelente rendimiento, los enemigos con los que tuvo que lidiar el Yak-7 fueron el Me-262 Schwalbe y el Bf-109G. Se evalúa que ambos modelos son varios niveles superiores al Yak-7 en términos de rendimiento. Incluso los pilotos que volaron los aviones de combate eran veteranos que se habían convertido en uno con la aeronave a través de docenas de experiencias de combate y entrenamiento. El combate aéreo se convirtió rápidamente en una masacre general. Cuando los aviones alemanes escupieron fuego, los aviones Yak se desplomaron al suelo, emitiendo humo sin parar. Se está cayendo. Iván, atrás. Detrás. Ah. Que alguien me ayude.
La red de radio militar soviética pronto se llenó de los gritos de desesperación de los pilotos. Antes de que se dieran cuenta, los pilotos soviéticos estaban luchando desesperadamente por sus propias vidas en lugar de escoltar a los bombarderos. Sin embargo, resistir la persecución de los pilotos alemanes, unidos en su determinación de proteger su patria, fue más difícil que coger una estrella del cielo. Los ojos de los pilotos alemanes nunca perdieron de vista a sus presas. Joder, joder, joder. El mayor Gennady Yegonovsky apretó con más fuerza la palanca de control. No habían pasado ni 5 minutos desde que comenzó la batalla, y en ese corto período de tiempo ya había estado a punto de morir 6 veces. El hecho de que Yegonovsky todavía estuviera vivo después de enfrentarse a la muerte 6 veces era una prueba de que las habilidades de Yegonovsky no eran promedio, pero al mismo tiempo, el hecho de que incluso él casi muriera significaba que la situación era desesperada. Yegonovsky había oído que las fuerzas aéreas polacas, francesas y británicas habían sido manipuladas por pilotos alemanes y había adivinado que las habilidades de estos últimos eran inusuales, pero nunca imaginó que la brecha sería tan grande. Por supuesto, esto puede haberse debido al rendimiento del avión, pero, juzgando con calma, los pilotos alemanes eran incomparablemente más hábiles que los pilotos soviéticos. Este era un hecho que nadie podía negar. Mierda. Yegonovsky rápidamente tiró de la palanca de control hacia arriba y elevó el avión. Aunque varias de sus balas impactaron en la cubierta, Yegonovsky logró escapar ileso. Andrei, hay un truco detrás de ti. Yegonovsky, que escapó por poco de la muerte, descubrió un Bf-109 acoplado a la parte trasera del avión de su colega Andrei. Andrei, que escuchó su radio, intentó lanzarse en picado para separarse del avión enemigo. Mierda. Este cabrón no se cabe. Aunque Andrei tenía tan buenas habilidades de pilotaje como Yegonovsky, el piloto alemán se aferró a la parte trasera del avión de Andrei como una sanguijuela y lo persiguió de cerca. Yegonovsky intentó disparar al avión enemigo para salvar a su compañero que estaba en peligro. Sin embargo, antes de que pudiera disparar el cañón de 20 milímetros, un Bf-109 apareció e interrumpió su puntería. Mientras tanto, el avión de Andrei fue objeto de un intenso fuego por parte de los aviones enemigos. Andrés. No. El Yak-7 de Andrei, que fue alcanzado por una MG-151, se convirtió en una bola de fuego y se estrelló suavemente. El Yak-7 es un avión de combate más avanzado que el Yak-1 en muchos aspectos, pero no está exento de inconvenientes. Como se quitó el asiento trasero y se instaló un tanque de combustible en su lugar, y se aumentó la capacidad del tanque de combustible del ala, la protección era menor que la del Yak-1. Cuando se utilizó la Minengescho, una bomba de alto poder explosivo para cañones automáticos desarrollada por ingenieros alemanes para la Luftwaffe, dio lugar a un espectacular espectáculo de fuegos artificiales. Yegonovsky ni siquiera tuvo tiempo de entristecerse. Todos los aviones que lo acompañaban ya habían sido derribados y los enemigos perseguían a los bombarderos como una manada de orcas que muerden a una ballena barbada. El TB-3, que recibió fuego de ametralladora del Me-262 y del Bf-109, se separó de la formación y cayó al suelo, vomitando humo gris. La misión de escoltar a los bombarderos hasta su destino ya había fracasado. Yegonovsky pensó en hacer como si nada y huir. Era imposible proteger a los bombarderos de tantos aviones enemigos ya que él era el único entre los muchos aviones de escolta que sobrevivió. Si escapa ahora, al menos podría sobrevivir. Pero Yegonovsky no huyó. Su intención era cumplir con su deber en beneficio de sus subordinados y colegas que se habían ido antes que él. Quería luchar con orgullo y encontrar un final violento en lugar de huir y salvar mi vida desesperadamente. Yegonovsky recordó lo que su padre le había dicho cuando era joven. Como hombre, hay momentos en los que tienes que luchar incluso si sabes que vas a perder. Ahora era el momento. Sí. Yegonovsky se lanzó contra el Bf-109, que al mismo tiempo disparaba cañones y ametralladoras contra el TB-3. El tipo estaba tan absorto en la enorme presa que tenía delante que no prestaba atención a lo que le rodeaba. Sentí que podría atraparlos y atacaba ahora. Cuando un proyectil de cañón de 20 milímetros salió disparado de la línea de pivote de Yak-7, el piloto del Bf-109 se sobresaltó y obligó al avión a ascender rápidamente. Sin embargo, una bala de cañón impactó en el ala de cola y creó un agujero.
Aunque un agujero en el rotor de cola no pudo causar mucho daño al vuelo enemigo, Yegonovsky logró confundir al piloto enemigo. Estaba tan avergonzado que simplemente salió corriendo en línea recta. Si disparas el cañón automático así, él. ¡Guau! Yegonovsky sintió un dolor agudo en el cuerpo. Incluso creyó oír cómo se rompía la capota. Cuando bajó la cabeza, vio que su uniforme militar estaba manchado de sangre. Incluso en su estado de conciencia menguante, Yegonovsky tiró de la palanca de control hacia arriba para elevar el avión. Pero no tenía fuerzas en las manos. De repente, también me pesaban los párpados. Sentía que mi corazón, que hacía unos momentos había estado latiendo muy rápido, se iba desacelerando poco a poco. Tan pronto como el yugo de Yegonovsky tocó la áspera superficie de la tierra, brillantes llamas amarillas cubrieron todo su cuerpo. Hola, Hartman. ¿Estás vivo? Gracias por salvarme, líder del vuelo. Erich Hartman, un joven subteniente de 20 años, suspiró en estado de shock. Fue una lástima, porque el comandante del vuelo le ayudó, pero Hartman casi llegó a la meta como la tripulación del bombardero soviético que derribó. ¿No te lo he dicho siempre? Siempre estate atento a tu entorno. Porque nunca sabes cuándo ni desde qué dirección atacará el enemigo. Lo siento. Solo necesitas saberlo. Por ahora, concéntrate en abatir a los rebeldes. Ten cuidado de que no te alcance la ametralladora. Sí, lo entiendo. Tan pronto como el comandante de vuelo terminó de dar consejos, corrió hacia TV-3 y golpeó el cañón. Un humo gris salía de los agujeros practicados en el fuselaje alargado, que estaba hecho de un revestimiento de duraluminio con forma de ondas. Bajo el intenso ataque del Bf-109 del líder del escuadrón, el TV-3 quedó envuelto en llamas y murió. Hartman también se unió a la caza del bombardero junto con su líder del escuadrón y sus colegas. Hasta el día en que termine la guerra, Hartman será desplegado en innumerables batallas. Si quieres sobrevivir hasta el final y regresar a tu ciudad natal, nunca debes olvidar los recuerdos de hoy. La guerra apenas había comenzado. Fin del capítulo 140.